Chicos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy venimos con la segunda parte de Sonic 6, o sea la continuación de la primera parte que pueden ver en el canal. Recordando como siempre que este es un universo ficticio creado por mí para entretener, así que no guapo, esto no es oficial. Dicho esto, supongo que ya saben cómo dice la moraleja. Dice la moraleja, el que no coge se deja. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Mephiles logró matar a Sonic y su objetivo de liberar a Iblis para convertirse en el dios Solaris sigue en pie. Sin embargo, los 7 anillos mundiales dejaron de funcionar, por lo que necesita otra forma para traerlo a la vida. Y la clave para ello son las esmeraldas del caos que se encuentran en el presente del universo de Sonic. Después del funeral de Sonic, Knuckles se hace responsable por no estar presente cuando su amigo fue asesinado. De esta manera planea ir al futuro donde se encuentra Mephiles para acabar con él. Sin embargo, Shadow le dice que es demasiado poderoso y tal vez va a necesitar ayuda para enfrentarlo, por lo cual Silver también se suma a la misión y juntos los tres unen fuerzas para vengarse y evitar que algo peor ocurra. Los tres llegan al futuro y un poco asustados buscan a Mephiles cuando de pronto en su forma de Milo hace aparición y les dice que no se asusten, ya que no pretende hacerles daño y lamenta haber asesinado a Sonic, pero en ese momento Knuckles lo golpea brutalmente. Mephiles se transforma en su forma original diciéndoles que al parecer están enfadados, pero él también lo está porque Sonic eliminó a Iblis. De esta manera proyecta energía que neutraliza a Knuckles, mientras que al mismo tiempo Shadow y Silver atacan con todo su poder, pero también son sometidos por la energía oscura de Mephiles. Aún así Knuckles se levanta logrando conectar con sus puños en su rostro, sin embargo no es suficiente porque libera todo su poder causando que los tres sean noqueados brutalmente. Mephiles aún sigue de pie y le dice que solo necesita encontrar las esmeraldas del caos que se encuentran en su presente, aunque en ese momento Silver tiene fuerzas para levantarse y confrontarlo, pero de un momento a otro Mephiles aparece detrás de él para herirlo dolorosamente y casi provocar su muerte. Silver se desploma gravemente y esto es aprovechado por Mephiles, quien toma la esmeralda para viajar en el tiempo e ir en busca de las 7 esmeraldas del caos. Knuckles recuerda que su equipo tiene bajo su cuidado las 7 esmeraldas del caos, así que les avisa al Team Chaotix que las protejan mientras él llega porque una amenaza está a punto de atacar. En su mundo el Team Chaotix reciben el mensaje de Knuckles, por lo que Vector, Espio y Charmy D avisan a los habitantes que se refugien porque las cosas se pondrán feas. Mientras tanto Shadow y Knuckles vuelven al presente pero con Silver herido, así que tienen que descansar para que se pueda recuperar, aunque esto pondría triste a Blaze. De esta manera Knuckles decide regresar a su mundo para proteger las esmeraldas de Mephiles, pero Shadow lo seguirá de nuevo junto con el Team Dark. Al igual que Tails y Amy también se suman, mientras que Blaze se queda con Silver para cuidarlo. Es así como usan los anillos portales para viajar hacia el otro planeta. Sin embargo ya es tarde porque cuando llegan Mephiles había devastado gran parte de la isla, dejando noqueados al Team Chaotix. En ese momento el Team Dark son los primeros en atacar, pero rápidamente Mephiles utiliza la necroenergía para dejarlos fuera de combate. Al mismo tiempo comienza a proyectar bolas de energía atacando a los héroes, pero Tails le hace frente, aunque en ese instante Mephiles lo neutraliza y posteriormente genera una bomba sónica, pero no contaba que por la espalda Amy lo atacaría causando una colisión explosiva que afectaría a todos. Blaze se encuentra en la tierra cuidando a Silver, aunque se pregunta qué estaría pasando con sus nuevos amigos. Y es que debido a la explosión todos quedarían noqueados por el impacto, menos Mephiles, quien pudo resistir y sigue en busca de las esmeraldas. Aún así Tails es el único quien puede levantarse y con uno de los anillos abre un portal hacia la tierra. Es así como aparece donde Blaze diciéndole que todos fueron derrotados y lo mejor será traerlos de regreso. Blaze atraviesa el portal, pero en ese momento escucha la risa tenebrosa
casa de Mephiles porque logra hurtar las 7 esmeraldas del caos. La oportunidad para ver nacer a Iblis nuevamente está en sus manos, pero afortunadamente Shadow y Knuckles se recuperan dándose cuenta que deben detenerlo o todo se va al carajo, por lo que Knuckles se transforma en Chaos Knuckles, su color verde esmeralda, mostrando su máximo potencial. Esto no es todo, porque Blaze y Shadow se suman a la Equidna para hacer equipo porque el tiempo se acaba. Mephiles puede teletransportarse y se traspasa a un lugar donde nadie lo puede interrumpir, iniciando así el ritual para que Iblis de este presente nazca antes de tiempo. Sin embargo, Chaos Knuckles y compañía llegan a tiempo para frenarlo, provocando que Mephiles proyecte un ataque de energía oscura que termina siendo sostenido por Chaos Knuckles y en forma de venganza lo golpea brutalmente. Mientras Mephiles se encuentra neutralizado, los tres piensan que es tiempo de escapar, pero Blaze menciona que no pueden dejarlo con vida y lo mejor será matarlo. Shadow responde que tiene razón, sin embargo, Knuckles les dice que no pueden sacrificar las esmeraldas, por lo que Shadow responde que entonces la lleve con él y también a todos sus amigos a la tierra mientras le dan algo de tiempo. De esta manera, Knuckles toma las esmeraldas y corre muy rápido para ayudar a los demás. Al mismo tiempo, Mephiles vuelve más furioso que nunca y al ver a Shadow le dice que no importa cuántas veces decide enfrentarlo, él siempre lo vencerá. Pero Shadow responde que esta vez está acompañado de alguien que le pateará el trasero y su nombre es Blaze. Blaze y Shadow logran destruir a Mephiles aparentemente, así que se disponen a salir de este mundo atravesando el último portal hacia la tierra para reunirse con sus amigos. Blaze sería la primera en hacerlo y solo faltaría Shadow, pero en ese momento Mephiles aparece recordándole que es prácticamente inmortal cuando de pronto Omega atraviesa el portal para ayudar a Shadow diciéndole que escape mientras se enfrenta a Mephiles. Es así como Omega lo ataca descomunalmente, pero Mephiles responde sin piedad dándole la mayor paliza y eventualmente lo destruye, acabando con su existencia. Shadow queda paralizado al ver que Omega fue asesinado frente a sus ojos. El portal está a punto de cerrarse, así que no tiene otra opción que atravesarlo por lo que ha presenciado. Mephiles sonríe ya que está provocando dolor en sus enemigos y aún más cuando revela que sí pudo apresurar el nacimiento de Iblis, pero debido a que fue interrumpido por Knuckles, Iblis es una pequeña criatura que necesita tiempo para desarrollarse. En la Tierra todos se encuentran tristes por la muerte de Omega y no saben cómo destruir a Mephiles. Al parecer, si Sonic estará con ellos, tal vez encontrarían alguna forma de terminar con la amenaza. Sin embargo, Charmy V les dice que entonces ¿por qué no lo reviven? Knuckles los toma por el cuello y le dice que no bromee con algo así, a lo que Charmy responde que lo dice en serio, ya que la esencia de las esmeraldas del caos están dentro del cuerpo de Sonic, por lo que entonces las gemas pueden prolongar su vida. Así que todos están de acuerdo en intentarlo y deciden sacar a Sonic de su tumba para exponerlo al poder de las esmeraldas del caos. Un gran resplandor se esparce por todo el lugar, dejando sorprendidos a todos porque a lo lejos pueden ver una figura y aunque nadie lo puede creer, Sonic el erizo ha vuelto a la vida. Ahora que Sonic ha regresado, le dicen todo lo que ha pasado, incluyendo la muerte de Omega a manos de Mephiles. Sonic le responde que tienen que hacer algo para detenerlo y evitar que elimine la humanidad. Así que todos toman la iniciativa de formar el mejor equipo e ir en busca de Mephiles antes que el tiempo se acabe. Afortunadamente, Silver también lograría recuperarse encontrándose en buen estado para unirse a la batalla. Aunque antes de todo, Sonic visitaría a Maddie para sorprenderla sobre que aún está vivo y también para abrazarla y
besarla porque prácticamente es su madre desde que llegó a la Tierra. Silver y Shadow acompañarían a Sonic a Green Hills y los tres se darían cuenta del gran vínculo que tienen porque a pesar de ser erizos también han sufrido mucho, así que se prometen a sí mismos de que pase lo que pase no dejarán que Mephiles sea el vencedor. Sin embargo, para olvidar lo que está a punto de suceder, Sonic invita a Shadow y Silver a jugar béisbol, pero ninguno de los dos jugó antes, aunque Sonic les dice que no importa porque lo importante es que alguna vez en su vida se diviertan como amigos. Iblis está creciendo rápidamente y solo es cuestión de tiempo para que llegue a su máximo nivel. Mientras tanto, Mephiles sabe que vendrán en busca de él, pero tiene un plan de respaldo, ya que usará la esmeralda que ha conservado en el futuro para crear un ejército de clones, y esta vez serán clones de los peores villanos que enfrentaron los amigos de Sonic. Esto será suficiente para hacer tiempo mientras Iblis termina de crecer. El momento de la verdad ha llegado y Mephiles libera su ejército de clones esperando por sus enemigos y por supuesto los héroes harían aparición. El Super Team Sonic formado por Shadow, Knuckles, Rouge, Amy, Silver, Blaze, Vector, Espio, Charmy V y Sonic están listos para dar inicio a la guerra que salvará ambos mundos. La batalla ha comenzado y todos se ocuparían luchando contra el ejército de Mephiles. Sin embargo, él haría aparición dándose cuenta que Sonic está con vida. Knuckles descubre que la esmeralda es la que genera los clones, así que busca la manera de destruirla transformándose en Chaos Knuckles, pero cuando intenta golpear la esmeralda es atacado por Mephiles, quien lo deja inconsciente. En ese momento el Team Chaotix estaban cerca de la esmeralda, así que los tres se aproximan para colocar una mega ultra bomba, pero de pronto Mephiles corre muy rápido hacia ellos y los encierra en un portal, quedando atrapados con la esmeralda y la bomba. A pocos segundos de que la bomba explote, Knuckles corre a toda velocidad para rescatar a sus amigos, pero el tiempo se termina y el Team Chaotix muere. Knuckles es impactado por la explosión y presencia la muerte de sus amigos, aunque afortunadamente los clones desaparecen gracias al sacrificio del Team Chaotix. Al parecer Mephiles había quedado desprotegido, así que todo el equipo se lanzan para atacarlo, pero son golpeados por una onda de energía y posterior a esto escucha el grito de Iblis. La bestia se ha desarrollado por completo, por lo que Mephiles no pierde el tiempo y comienza a unirse con Iblis, naciendo el ser conocido como Solaris, la unificación perfecta del fin. Afortunadamente, antes de que la Tierra sea destruida, Sonic tiene las esmeraldas del caos y se transforma en Super Sonic. Sin embargo, sabe que no puede hacerlo solo, por lo que necesita de alguien como él. Así que comparte su poder con Shadow y Silver, naciendo la Super Trinidad de erizos para iniciar una batalla de proporciones astronómicas.
Otra capa de humo se libera en el cielo, ya que Silver, Sonic y Shadow lograron destruir a Solaris. Los tres se despojan de la energía del caos, regresando en su forma normal. Sin embargo, dentro de la capa de humo escuchan un ruido espantoso. Mephiles está vivo, pero con su cuerpo muy destruido, y les dice que le quitaron lo único que tenía. Y con esto les cuenta que tal vez nunca lo supieron, pero él solo era un pequeño erizo llamado Milo, hasta que un día esos asquerosos científicos lo secuestraron para someterlo a sus experimentos del proyecto Solaris. Unos simples humanos crearon un dios, y por eso cuando tuvo la oportunidad usó a Iblis para eliminar a los humanos, ya que son una plaga. Sonic, al escuchar esto, siente pena por Mephiles, pero debe saber que su mera existencia pone en peligro la tierra, así que tienen que matarlo. Sin embargo, Shadow les dice a Sonic y Silver que él es el único quien puede hacerlo, ya que podría crear la Chaos Blast más poderosa que nunca ha hecho, pero eso implicaría que su cuerpo junto con el de Mephiles se harán polvo. Sonic le dice que debe de haber otra manera, pero Shadow responde que es momento de salvar a la humanidad. Es así como Shadow se quita los anillos de sus muñecas, proyectando un poder que ocultó por mucho tiempo llamado Hyper Shadow, y eventualmente comienza a correr muy rápido alrededor de Mephiles mientras recuerda su vida antes de morir. La guerra con Mephiles ha terminado definitivamente, y los sobrevivientes del Team Sonic pueden descansar por el momento porque la Tierra está a salvo de cualquier amenaza, y esto gracias a los verdaderos héroes que dieron su vida por ello. En el futuro todo se arregló, así que Silver y Blaze pueden vivir en paz, donde tienen el tiempo suficiente para que Silver cumpla su destino, el cual es declararle su amor a Blaze. Y bueno chicos, esta ha sido la teoría final del arco de Sonic, así que como siempre comenten qué les pareció, y si les ha gustado por favor denle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla, y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer.